4 horas 46 minutos. No. Lunes 19 de agosto de 2013. Asunto: AUG. 25 en el ciclo alternativo, 21 en el ciclo biológico. Hay un asunto, un adjunto. ¿Por qué según? 4 horas 46 minutos. Dime, ¿para qué sirve un escollo? Cuando ese maldito perro energúmeno de Villa se cruzó en mi camino, eso me pareció un perro maldito. Pero cruzándose en mi camino, me obligó a fijarme en los alrededores, interrogándome, preguntándome si no sería posible que existiera en aquel bosque que miraba desde la distancia un paso alternativo, que era de lo que iba en busca ayer, porque me lo parecía, por una sensación que me trajo de regreso la inquietud, y así era, donde menos lo hubiera imaginado, de no verme en la necesidad. Un camino maravilloso de bosque, pero no solo de bosque, sino de bosque con encanto. Nada convencida que lo tomé porque se inicia a la altura del paso sobre la autovía, en la que hay pintados grafitis, pero ninguno como el que a ti te haría feliz. Es decir, en una cuesta, que no ves nada del otro lado, pero pronto, una vez que has decidido, la certeza de la vía y la alegría con la que se la culmina, es otro perro que te sale al paso, pero uno no energúmeno, un bendito perro que, a pesar de su tamaño varias veces superior al de Villa, tendrá más miedo él de ti que tú de él, y será de los que corre a esconderse con la esperanza de que si vienes no te detengas y pases de largo, que será imposible porque verás las terneras en los corrales y son tan pequeñas que querrás acercarte, e indudablemente si ese es el guardián te animarás, y algo más adelante, solo limitándote a seguir la misma intuición, asomarás a la carretera en el punto donde se abrió para ti el interrogante, y la senda verde del agua justo dará comienzo ahí. Así que el camino abierto hacia ellas, que sale de Avilés, se cruza por Corbera, el camino en dirección a Grado. Yo que hoy soñé con Pilar Varela, que volvía a tener problemas con algún asunto de la ciudad, y que no había abierto mi cuaderno siquiera porque me dijo que no le parecía interesante. Pero era un sueño solo, y hay que aclarar que yo a ella no la conozco de nada. Y con respecto a la tesis que te planteaba ayer, evidentemente lo que esa tesis espera es por un experimento que pueda probarla, porque ninguna tesis tiene valor si lo que se supone no se comprueba por medio de un experimento científico. Pero no será lo mismo iniciar el estudio de la física cuántica sin nada en mente que iniciarlo con una idea que te gustaría comprobar. Porque la teoría pasa a ser praxis desde el primer momento. Solo dejar claro que Robert Provine, profesor de psicología de la Universidad de Maryland, asegura que la medida del humor no es fiable, la risa y la sonrisa, porque la risa y la sonrisa son solo mensajes que enviamos a otras personas, y que yo aquí, completamente sola en esta casa, en la cama, en la oscuridad de la habitación, bajo la ducha, muchas veces me he reído a carcajadas, y a carcajadas por cualquier ocurrencia que me resultó graciosa, algo que contradice por completo su teoría, y sin embargo, esa concepción él la tiene, se le invita a compartirla, y muchos habrán tenido ese tipo de experiencia que él describe y creerán que esa es toda la verdad. Pero la verdad no puede ser solo una parte de la realidad. Aunque eso, ¿quién lo sabe?
En el caso de la afirmación de Provine, lo puede saber únicamente el que ha experimentado una realidad distinta. Pero retomemos ahora el alto de la campa, subjetual, objetivante, que de este modo no será como yo probaré la conexión cuántica en el binomio de la vida, aunque de ese modo fuera como me fue sugerida mediante el establecimiento de puntos de observación prefijados para observadores experimentales. Y si te hubiera hablado ahí, si te hubiera expresado lo que ahí me sensibilizaba, por muy difícil que me hubiera sido, habría sido un gran acierto. Pero lo que fue un error para mí, en parte sí, fue esperar a hacerlo en el lugar en el que lo haré. Solo porque ahí existía un banco donde sentarme cómodamente bajo el sol, que desde momentos antes asomara, aunque ocupémonos ahora solo de esa secuencia que es única. Si se tratase de una computación tradicional equiparable a un modelo binario de información, es decir, el 0 y el 1, que son 2 bits en el lenguaje informático. El código que están utilizando nuestros ordenadores, el 0 y el 1, no podrían superponerse. Algo no podría estar no conectado al mismo tiempo que conectado. Sin embargo, cuando la materia es cuántica, esos mismos 0 y 1 son qubits y podrían superponerse. ¿Qué es lo que le sucedía al gato de Schrödinger, que fue el primero que se preguntó qué era la vida? Con 64 bits tradicionales, el número de estados posibles es de trillones. No sé, espacio en blanco. Ahora lo que tú deberías de saber es que yo con subjetual, objetivante, fue con la única combinación con la que conseguí una conexión firme. Y de no saber cómo racionalizar un espacio contando con ese punto de apoyo, un único punto de apoyo, y yo podré desplazarme a lo largo y ancho de la geografía, y esa será mi medida siempre racional, porque una vez que lo contemplé, siempre estaré esperando, que eso es la incertidumbre misma, por el único momento que lo transforma en verdad. Que no sé si pueda o no ser la misma conexión que tenga la vida con las cosas. Y tú contemplarás tu propia conexión firme, la que para ti sea crucial. Pero quiero contarte algo de mí y de mi inteligencia, inexistente a un nivel formal. Tú sabes que yo me eché a caminar por la ciudad en la noche, como ahora mismo lo es la noche del amanecer, y estuve andando en la oscuridad por meses, hasta que los días comenzaron a crecer, pues caminaba por la ría y caminaba por cualquier lado, como prácticamente era yo sola quien ocupaba el espacio. ¿Qué problema existía? Ninguno. Y lo que quiero que comprendas es que yo las señales que hay pintadas en el suelo las miraba porque las veía, pero para mí no significaban nada, aunque se estuvieran dirigiendo a mí. Pero cualquier amanecer en la misma ruta, un ciclista se enfadó conmigo y me amonestó, y fue entonces cuando cobré conciencia de las señales realmente, cuando me tuve que disculpar, y con razón, con el ciclista, de mucha edad por cierto, porque yo estaba ocupando en mi deambular fantasmal su carril. Y a partir de ahí me costó más de 2 meses el reconducirme, porque muchas mañanas seguía tendiendo a obviarlo, que los peatones a pie compartimos algunos carriles con los cicloturistas. Y no es que quiera convencerte de mi autismo, es que estas son las características de mi autismo y de mi inteligencia, que la información significa para nosotros nada, no por sí misma, pero en cuanto a alguien la emocionó, la información era la ley. Y sobre lo de Sahagún, la primera vez que yo caminé en la noche del amanecer en soledad. Y por tanto la primera noche del amanecer que perdí las señales,
y por tanto el camino que se truncó, el primero de ellos. Porque en breves horas tomaré un tren y regresaré a Asturias, comprendiendo ahí mismo, en esa noche del amanecer de la primavera del 2009, mientras regreso a Sagún perdida, andando por el campo que moja los pies. Que ahí mismo retomaría la andadura cualquier día, porque solo hay 19 kilómetros que yo dejé por andar de ese camino, que va de Saint-Jean-Pied-de-Port a Musea, y esos son los que desde ese momento esperan por mí. Te deseo un buen día, querido profesor. Y esos son los que desde ese momento esperan por mí. La posada del camino son unos recortes. Por eso el viento no me dejó llegar a equivocarme. Salgo la madrugada de Sagún por Sagún, de noche, valiente. El siguiente recorte dice Palencia, y es cuando me doy cuenta de que tengo que volver todos los kilómetros atrás. Pero ya de ir por la senda nada, ya directamente cruzo la carretera y toda la carretera a oscuras, porque el amanecer que persigo, desde hace un par de horas cuando interrogó al este, no es más que el resplandor de alguna fábrica lejana y todavía no amanece. Entonces tomo la decisión. A ver, busco la carretera León y ¿qué me pasa? Que estoy baja de carbohidratos. Y llevo una pájara conmigo que es que no, que locuras, no. Ahí ya no estaba por ellas y me vuelvo para Sagún. Y en vez de ir por la carretera, ¿qué hago? Me meto por entre la hierba y los árboles, me empaco todos los playeros, pero es que ya me la trae todo el pairo y de verdad que me apetece sentir por última vez los playeros mojados en la hierba. Dejo el camino, sí, más allá de mí misma, en este más acá. Y entonces estoy que me orino. Y cuando vuelvo a las indicaciones, ya es que no sé leer ni el mapa del panel. Veo las vías que hay, que eran 2 vías, la Trajana, y llegar al Burgo Ranero. Entonces te digo que el sitio sería Sagún, porque en Sagún yo tengo que llegar aún por el Burgo de Ranero para recibir un abrazo de alguien o no llegar nunca. Sé la historia. ¿A quién voy a encontrar? A cruzarme con los brazos que eran míos aquel día y por eso se quedaron allí impresos. Hasta ahí.